¿Qué le parece si busca en su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53? Isaías capítulo 53. Y vamos a leer dos versículos ahí de la palabra del Señor. Isaías 53. Vamos a leer los versículos 7 y 8 para efecto del pensamiento que vamos a compartir esta mañana. ¿Lo encontró el libro de Isaías? Capítulo 53, versos 7 y 8. Y dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Gracias, Señor, por tu palabra que es bendita. Gracias por tu presencia que está sobre nosotros, Señor. Gracias por tu amor bendito que nos cubre en todo momento. Háblanos a través de esta palabra, Señor, que podamos meditar en lo maravilloso que eres tú, Señor, en lo grandioso que eres y en tu grande amor por cada uno de nosotros, Señor Jesús. Cúbrenos con tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Sufrimiento. ¿Le ha tocado sufrir alguna vez? Yo escuchaba a unas ancianas, generalmente ya las personas bien entradas en edad, algunas de ellas dicen: yo como he sufrido en toda la vida. Es que el sufrimiento que yo tengo no es comparable con nadie, empiezan a compararse con las enfermedades y los problemas que otras personas han tenido. Sufrir, nadie está ahorrando para sufrir, nadie está ahorrando para sufrir. Nadie trabaja duro para decir al final de la vida o en los últimos años de mi vida lo que me espera es sufrimiento. Todos, incluso ilusoriamente, vamos ahorrando para pasar nuestros últimos años muy bien, dicen ellos, ¿verdad? Por eso es que dicen que le llaman jubilación, porque es jubileo, alegres en este tiempo, ¿verdad? Pero para mucha gente no es así. Sin embargo, nadie está pensando en ahorrar y en ir haciendo tantas cosas para estar al final del día sufriendo, ¿verdad? No puedo imaginar a un padre de familia diciendo: voy a preparar las condiciones y voy a hacer esto para que dentro de 20 años, cuando yo me vaya, o 30 años cuando yo no esté, mis hijos queden sufriendo. Nadie, todos estamos tratando de ver de qué manera cancelamos las deudas, hacemos esto y hacemos lo otro para que cuando uno falte, sus hijos estén felices. Esa es la idea, no el sufrimiento. Mucho sufrimiento viene, como dice la Escritura, hablando ya de Jesús, viene por amor, y el capítulo 53 está. Pero otro sufrimiento viene por mala cabeza, fíjese. Para nosotros por mala cabeza, por malas decisiones. Muchas veces sufrimos a causa del pecado. Quizá en alguna ocasión usted dirá: qué padecimiento tuve porque hice lo bueno, porque estaba yo anhelando hacer lo correcto y eso me trajo problemas. Pero la mayoría de las veces, para nosotros el sufrimiento viene cuando nos hemos equivocado. Jesús, si nosotros vemos las Escrituras, es el máximo exponente del sufrimiento sin haber cometido pecado. De Jesús testifica el escritor bíblico que fue el único que caminó aquí en el mundo, dice, pero sin pecado. Eso no se dice de nadie más, ¿verdad? Por más santos que sean. Escuchaba anoche unos artículos sobre personas santas que se consideran que fueron muy santas, muy entregadas a la humanidad, pero no creo que le lleguen ni siquiera a un milímetro a la altura de la santidad de Jesús. Dice, él caminó por el mundo sin pecado. Muchas personas dedican gran parte de su vida para beneficiar a la gente, pero no así el 100% de su vida, o quizás de sus pensamientos o de sus emociones. Jesús, sin haber cometido pecado, él pasó mucho sufrimiento. Fue rechazado, fue vituperado, fue lastimado, fue herido, fue ofendido, se burlaron de él. Y todo esto que él sufrió, desde que
su curva ministerial empezó a llegar al punto máximo, fue puro sufrimiento, puro sufrimiento. Y sin embargo, dice la Escritura, fíjese qué impresionante la comparación que hace el escritor bíblico, el profeta aquí, hablando por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, dice, como cordero fue llevado al matadero. Y esta figura del cordero es algo que dicen que porque se parece mucho, los corderos son apacibles, son tranquilos, no voy a decir como el toro, porque son como violentos, como el cordero, apacible, sencillo, como oveja, se describe en otro lado, como oveja dice, porque las ovejas dicen que siempre están con la cabecita agachadita, no, como no miran a más de 1 metro y algo, dicen ellos, ya ven todo borroso, ellas están como muy calmaditas, así van caminando, y así como las ovejitas las iban empujando hacia el redil, al caminito por donde iban a ir al matadero, así dice el Señor Jesús, no abrió su boca, enmudeció, no abrió su boca, ¿por qué? Por amor, sufrió por amor. Ahora, ¿por qué sufrió tanto? ¿Por qué tenía que sufrir tanto? Yo me pregunto, ¿por qué Jesús tenía que sufrir tanto? ¿Qué tan difícil hubiera sido para Jesús decir, 5 legiones de ángeles vengan a mí y vamos a arreglar a toda Jerusalén? Ahora ustedes me van a caminar por las calles de Jerusalén y van a ir tocando a uno por uno y los van a ir transformando, los van a ir cambiando. No hubiera sido nada difícil. Sin embargo, el sufrimiento tenía un propósito en la vida de Jesús. ¿Por qué sufrió tanto? Y el sufrimiento en nuestra vida cotidiana también he llegado a entender con el transcurso de los años que tiene un propósito. Y muchas veces nosotros lo reconocemos y decimos, es que no, es que yo he tenido que pasar esto porque eso nos va templando. Y nos comparamos con los metales. ¿Verdad? No, es que el hierro no está bien templado si no es puesto al fogón, al horno, donde prácticamente se pone al rojo vivo y ahí se hacen los mejores elementos, los mejores instrumentos se hacen cuando los elementos están al rojo vivo, se ponen en aquel calor. La pureza máxima se obtiene del oro, por ejemplo, cuando es calentado al máximo de temperatura. Entonces dicen que todas las impurezas y todos aquellos metales que se van aliando en la naturaleza con el oro, se van separando y se van haciendo como una especie de nata, ¿verdad? Solo me recuerdo, yo creo que Leti lo recuerda, cuando veníamos a la hacienda Prusia a traer de esos galones llevábamos galones, ¿verdad? Para que nos dieran de esa miel, ¿verdad? No era miel la que nos daban, realmente era como una espuma, ¿verdad? Pero esa espuma era el producto de ese calor que le aplicaban al jugo de la caña de azúcar para purificarla, para purificar ese jugo. Entonces, toda esa espuma que salía era al paladar de un niño delicioso, ¿verdad? Así es que eran caravanas de gente aquí a la hacienda Prusia y todos en fila y la gente de la hacienda empezaba a llenarle sus baldes, sus cántaros, todo lo que llevaban de esa espuma. Pero ¿de dónde salía esa espuma? ¿Qué quedaba al quitar esa espuma? ¿Qué es lo que quedaba? Quedaba un jugo más puro, más limpio. Jesús no necesitaba ser limpiado. Si yo puedo decir que el sufrimiento para mí implica que eso me va a purificar, Jesús no necesitaba ser purificado, Él era puro, dice la Escritura. Jesús no necesitaba que sus pecados le fueran perdonados, Él era santo. Jesús no necesitaba que su vida fuera moldeada, Él era la perfección de la imagen, dice la imagen, la semejanza, la sustancia más profunda de la divinidad estaba en Él. Él era en la tierra la imagen perfecta de Dios. Por eso es que se extraña cuando dicen, ustedes me dicen, muéstranos al Padre y me verán. ¿Acaso no han andado todos estos años conmigo? ¿No me han visto? ¿No me están viendo? Pues si me han visto a mí, han visto al Padre, les dice. La pureza, la perfección del Padre, la pureza de Dios estaba en la figura de Jesucristo. No necesitaba haber sufrido. ¿Cuál era entonces el propósito para el sufrimiento en Jesús? Por lo menos hay 3 propósitos. Uno, el sufrimiento para Jesús, Él era santo, era puro, le preparó para ejercer el sacerdocio. Mire, el sacerdocio en la tierra era diferente a lo que nosotros podemos pensar que pudiera llegar a ser el sacerdocio en el cielo, ¿verdad? O cómo será allá en el cielo, habrán templos, habrán lugares donde se congreguen los ángeles, ¿quién los ministrará? Pues no sé.
Lo cierto es que a Jesús aquí en la tierra sí habían sacerdotes, aquí sí habían sacerdotes, y el propósito del sacerdote era interceder, era orar, lo que nosotros hacemos a veces, por momentos acá, era ministrar al pueblo, era ofrecer sacrificio a Dios por el perdón de los pecados del pueblo, era tratar de hacer que las personas congeniaran entre ellos, era tratar de hacer aquel trabajo que al principio hacían los jueces, de mediar entre situaciones difíciles entre las personas. El sacerdocio esa era la parte. Entonces, humanamente, Jesús tenía que estar preparado para eso, su cuerpo humano. ¿Para qué? Para que al final Él pudiera ser el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Perfecto. Un sacrificio que no volviese a ser repetido. Si yo pienso que la ovejita, el cordero, pudiera ser una buena figura que Dios eligió para ser ofrecida por el perdón de los pecados de la gente, porque ¿qué pecado había cometido un cordero? Piense usted cuál es el pecado que tenía un cordero. ¿O qué pecado en su vida, desde que nace un cordero, cuáles son los pecados que comete para merecer la muerte? No tiene conciencia el animalito. Entonces, por estar limpio de pecado, él era un sacrificio agradable ante los ojos de Dios que sustituía al pecador. Ahora, Jesús era perfecto, pero tenía que ser ofrecido una vez y para siempre. Aquellos corderos, aquellas ovejas, aquellos bueyes, aquellos toros, todos aquellos animales, las harinas, las ramitas, todas eran ofrecidas constantemente en el altar para el perdón de los pecados. Y todavía, por si se le olvidaba a alguien, había un sumo sacerdote, que es la figura que Jesús toma, que ofrecía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo, por aquellos pecados no confesados, porque siempre hay pecados no confesados. Siempre hay pecados de los cuales nosotros le decimos, Señor, perdóname, pero siempre hay pecados que ni a Dios se los confesamos nosotros, aunque Él ya los conoce. Sin embargo, no venimos delante del Señor, perdóname este pecado. No, estamos abrazando ese pecado y lo queremos tener ahí guardadito en la gaveta, y cuando ya sentimos que nos va a servir, lo abrimos, sacamos y lo volvemos a disfrutar. Entonces Jesús tenía que estar perfeccionado como sacerdote en la tierra para librar a los esclavos. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, vamos por favor a Hebreos. Acompáñeme ahí a los Hebreos, si usted tiene su Biblia a la mano. Hebreos, capítulo 2, dice la Escritura, versos 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando del Mesías, ¿verdad? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Sumo sacerdote se iba a encargar de expiar los pecados del pueblo, y para eso él tenía que prepararse. ¿Y cómo lo iba a preparar? Siendo igual que sus hermanos, siendo igual que todos los demás humanos. No hubiese podido experimentar el dolor Jesús si no se hubiese hecho humano. Dios no podía bajar a la tierra y comenzar a sufrir. Dios no sufre. Dios no hubiese podido bajar a la tierra y sufrir heridas en su cuerpo. No pueden herir a Dios. Dios no pudo haber venido y de repente haber sentido el dolor de ser insultado o de sentirse despreciado. Eso lo experimentan los humanos. Entonces Jesús tenía que tener esa humanidad para poder ser, dice, el propio sumo sacerdote que pudiera ofrecer la expiación por los pecados del pueblo, para ser de ayuda idónea, para hacer el sacrificio correcto. Dice el versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjese qué impresionante esto. Eso me gusta. Esta explicación me gusta. Él mismo padeció siendo tentado. Cuando a mí, yo le conté una vez que me dieron una bofetada, pero de las buenas, eso para mí fue una tentación. ¿Cuál fue la reacción a esa tentación? Buscar un ladrillo y devolver el golpe. Cuando alguien nos hace una ofensa, ¿cuál es la tentación que viene a nosotros? Devolver la ofensa.
Entonces Jesús fue tentado, y nosotros cuando decimos fue tentado allá en el desierto, sí, esa fue la primera tentación que el diablo puso sobre él, porque lo veía debilitado como humano, lo veía debilitado. Quizás pensó, oh, el diablo es ignorante. Quizás ha de haber pensado, no, ahora tiene humanidad, ahora sí puedo llegar y engañarlo y hacer que haga lo que yo digo. Sin embargo, no fue así. Pero en el transcurso de los años, en el ministerio de Jesús, él fue tentado muchas veces. ¿Cuántas veces lo quisieron agarrar, golpearlo, azotarlo, llevarlo preso? Y dice la Escritura que en una ocasión, dice, de repente se les desapareció. Se les desapareció. Lo querían agarrar y tirarlo por un despeñadero y él se desapareció. O sea, no sucumbió a la tentación, porque perfectamente hubiera movido su mano y aquella amenaza tendría que haber desaparecido de delante de él. Sin embargo, no lo hizo. Cuando fue apresado, él dijo, no. Pedro llega, saca la espada, le corta la oreja a ese soldado de los sacerdotes y lo deja sonto, le dicen a eso, ¿verdad? Sonto, sin una oreja. Jesús le dice, Pedro, ¿por qué cediste a la tentación? Prácticamente le ha de haber dicho. ¿Qué no sabes, Pedro, que el que a espada mata, a espada también morirá? Así que buscó la oreja por ahí en la tierra, la recogió, puso su mano sobre aquel siervo ahí de los soldados de los sacerdotes y la oreja volvió a ser restaurada, como si no había sido cortada jamás. No sucumbió a la tentación. Nosotros somos fáciles de sucumbir a las tentaciones. Cuando hay un problema reaccionamos con violencia. Cuando hay una palabra que nos agrede, respondemos con 2 palabras más agresivas. Cuando hay actitudes que nos dañan, respondemos con muchas más actitudes que pueden dañar a las otras personas. Eso es ceder a la tentación. Sin embargo, Jesús, con todas las cosas, con todos los insultos, con todas las presiones, con todas aquellas conversaciones amañadas que tenían los religiosos de aquel tiempo, nunca cedió a la tentación. Él siempre estuvo tranquilo y siempre estuvo apartado del pecado. Entonces dice él, como él padeció siendo tentado, sabe lo que es ser tentado, sabe, diría yo así en el lenguaje nuestro, lo que es ser cucado. Así nos decía, te está cucando, le dicen, bueno, ¿qué quiere decir? Te está chungueando, dicen otros. O sea, te está provocando. Él sabe lo que es ser provocado, sabe lo que fue ser provocado, sabe lo que era escuchar. Ah, eres el Hijo de Dios. Todo lo sabes, sí. ¿Quién te pegó? Ajá. Ah, eres el Hijo de Dios. A ver, bájate de ahí a ver si es cierto. Ah, eres el Hijo de Dios. Entonces líbrate de la muerte. ¿Por qué te han crucificado? Eres el Hijo de Dios. Entonces tú puedes. Y muchas formas en que él fue tentado. Fue presionado o fue buscado para que él cediera a la tentación. Sin embargo, dice, él fue tentado, de manera que quizás nosotros nunca lo hemos sido. Por lo tanto, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si ilusoriamente nosotros los humanos decimos, miren, hijos, si yo te doy este consejo es porque yo ya pasé por ese camino y yo no quiero que tú padezcas lo mismo. ¿No es cierto que decimos así? Los que somos mayores, es que yo te estoy diciendo que no lo hagas porque yo ya lo experimenté y no quiero que tú pases lo mismo. Eso es en el universo tan pequeño que nosotros tenemos. Ahora imagínense en el universo tan grande que se presenta delante de Dios. Jesús fue tentado de la manera que usted y yo no hemos sido tentados. Y por tanto, él fue tentado, dice, él tiene la capacidad de poder ayudarnos ante cualquier tentación. Y eso tenía él que experimentarlo. ¿A través de qué? A través de experimentar la tentación. Dios no puede ser tentado, dice la Escritura, ¿verdad? Ni él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. Por lo tanto, si él hubiese bajado con la figura de Dios, nunca hubiese podido ser tentado. Sin embargo, bajó con la figura de humanidad y él pudo ser tentado. Por lo tanto, pudo experimentar en su propia humanidad la tentación, mas no el pecado. Esa es la diferencia, mas no el pecado. Entonces él estaba preparado. El sacerdote tenía que entender, parte del ministerio sacerdotal era comprender al pueblo pecaminoso. El ministerio del sacerdote no era juzgar al pueblo. El ministerio del sacerdote no era culpar al pueblo, señalar los errores del pueblo, era entenderlos y doblar su rodilla y clamar a Dios por el perdón de los pecados de ese pueblo. No era culparlos, no era señalarlos, no era decirle ustedes son pecadores, era clamar a Dios
por el perdón de los pecados de ese pueblo y ofrecer sacrificio, no solo en el altar, físicamente él doblar sus rodillas, dedicar tiempo y su energía, su vida entera a clamar por el pueblo, el sacerdote. Eso era humano, era para humanos. Jesús tenía que estar preparado para llegar a ser el sumo sacerdote, dice la Escritura. Fiel sumo sacerdote. ¿Para qué estaba preparándolo? ¿De qué le servía a Jesús sufrir? Me llamó la atención esto también. En el capítulo 5, verso 8 de este mismo libro de Hebreos, dice algo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué quiere decir? Ese hijo que está ahí, fíjese que si usted nota la traducción que es correcta, la escritura es correcta ahí, aunque era hijo con una H mayúscula, eso significa que eso es divino, que eso es una de las personas de la Trinidad. Entonces, aunque era hijo, o pudiéramos decir nosotros, aunque era Dios, aunque él era Dios siendo humano, seguía siendo Dios, él dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La humanidad de Jesús en determinado momento se resistía a hacer la voluntad del Padre. Y por eso la oración de Jesús no es pura retórica, no es pura expresión, no es una frase escrita en un libro de la Biblia. Cuando él está viendo todo el sufrimiento que viene delante de él, está observando todo lo que va a padecer más adelante y ese cuerpo humano, esa parte humana de ese cuerpo lo iba a sufrir, le iba a doler, iba a sentir el sacrificio tremendo sobre él y le dice, Padre, si puedes, si tú quieres, quita de mí esta copa. No me dejes pasar este trago tan amargo que estoy viendo delante de mí. ¿Ha tomado usted cosas amargas creyendo que son buenas? No se me olvida a mí, y al momento nos pareció gracioso, en un culto de Santa Cena, la persona encargada de comprar los elementos de la cena del Señor se equivocó. Y entonces lo mandaron al supermercado y le dijeron, anda a comprar jugo de uva. Y entonces él buscó el jugo de uva normal que compraba siempre. No voy a decir la marca, pero es muy famosa, ¿verdad? La voy a decir, Welch. ¿Verdad? No estoy cobrando nada yo por eso. Él compraba jugo Welch, así se llama la marca de ese jugo, que en aquel tiempo venían unos botes de vidrio muy bonitos. Entonces no encontró. Pero a la par del jugo Welch, que de las otras versiones que habían ahí, de otras frutas, él encontró esencia de uva. ¡Wow! Dijo él, aquí está. No me voy con las manos vacías, en un bote de vidrio muy bonito también. Compró 3 botes de esos, llegó a la iglesia, le dio los botes a las hermanas que estaban preparando las copitas y empezaron a llenar las copitas. Las hermanas ni repararon en el nombre que tenía el bote, solamente empezaron a llenar las copitas, prepararon todo. Mire, hermano, a la hora de servir, ¿verdad? Que todos agarraron la copa y el pastor dijo, tomemos el pan, todo el mundo llorando, muy emocionado, muy consagrado. Miren, un espíritu tan lindo. Y cuando llegue el momento, ahora tomemos la copa. Y todos al unísono toman la copa. Qué horrible. Si usted ha probado el jugo Mansilla, se llama la marca, ese no es jugo, es esencia para echarle a las mieles, a los pasteles, a los dulces, pero es esencia, es amarga, es horrible el sabor. Y le deja la piel pintada. Mire, la gente de adelante con todas las camisas y los vestidos manchados de morado, la boca de la gente manchada de morado, los dientes como que les habían pegado con una piedra, horrible. A unas personas que no quisieron escupirlo, se lo tragaron, empezaron a llorar y uno dice, qué emoción, llorando de lo amargo, lo horrible de eso, horrible. Pues sabe, dice la Escritura, que si a nosotros nos hubieran dicho, ¿qué quieren tomar? Esto es esencia de esa mansilla, ¿quiere tomarla? Todos hubiéramos dicho no. Pero ese trago tan amargo que pusieron delante de Jesús, más amargo, más horrible que la esencia mansilla, más horrible que cualquier
esencia amarga y horrorosa, o lo que en la Biblia se menciona en algún punto, más amarga que el ajenjo, Jesús lo bebe con gusto, con obediencia, a pesar de que sabía que iba a ser horrible, a pesar de que sabía que le iban a dar ganas de escupir esa bebida, a pesar de que sabía que él iba a tragar esa bebida y no le iba a hacer sentir placer en su organismo, en su cuerpo, estuvo dispuesto a hacerlo y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, papá. A pesar del sufrimiento, el sufrimiento sirvió para prepararlo para ser obediente, obediente. Ninguno de nosotros está dispuesto a padecer. Por eso que los hijos dicen, no, yo quiero ser obediente para que no me castiguen. Pero creo que nadie dice, castígame, castígame, porque quiero aprender obediencia. Jesús aprendió obediencia humana a través del sacrificio, a través del sufrimiento, para aprender obediencia. Aún siendo hijo, dice, eso quiere decir, aún siendo Dios, el sufrimiento lo que causó en él fue el aprendizaje a ser obediente. Mire, la obediencia no siempre es agradable. Uno puede pensar, y yo a veces puedo decir, no, yo fui siempre un hijo obediente y a mí no me fue mal por ser obediente. A muchos por ser obediente les va mal. Por hacer las cosas bien les va mal. Por hacer las cosas correctas sufren. Y eso a muchos los motiva a decir, bueno, si yo hago las cosas correctas y me va mal, entonces ¿para qué las hago? Mejor las voy a hacer incorrectas. Los que hacen mal siempre están viviendo bien. En algún momento deben haber pensado muchos políticos de esa manera. Después creo que se estarán arrepintiendo. Pero muchas personas dicen, no, si los demás hacen el mal y miren qué tranquilos andan ahí, felices, viven. Y yo que estoy tratando de hacer las cosas bien, a mí me despidieron, a mí me acusaron y falsamente me metieron preso, a mí me insultaron, a mí me cobraron. Entonces voy a empezar a hacer las cosas mal. Pero dice la Escritura que por lo que él padeció, aún siendo Dios, por lo que padeció, él aprendió a ser obediente, a obedecer. Aunque el trago fuera amargo, él lo tomó por obediencia, por obediencia. Él era igual a Dios, dice la Escritura en Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de la cual valerse como un privilegio, ¿verdad? Padeció igual que los hombres. Hallándose en la condición de hombre, fíjese, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente hasta la muerte. El verso 8 de Filipenses 2. ¿Para qué le sirvió? ¿Por qué Jesús tenía que sufrir tanto? Para podernos acercar a la gloria de Dios. En el capítulo 2 que pasamos hace un momento, en los versos 9 y 10 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, ¿a causa de qué? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La gloria de Dios se abre por el sufrimiento de Jesús. Nosotros no pudiéramos decir que tenemos acceso a la gloria de Dios. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios se abre y se vuelve accesible para nosotros, una posibilidad para nosotros a través del sufrimiento de Jesucristo. Porque eso le trajo gloria a Él y esa gloria que Él experimentó la traslada hacia nosotros. Esa gloria que Él experimentó a través del sufrimiento y la obediencia ahora es trasladada a nosotros que creemos en Él y que recibimos el beneficio de ser sus hijos. La gloria de Dios la podemos experimentar a través del sacrificio de Jesús únicamente. Nada de lo que nosotros podamos hacer podrá darnos gloria. Sí, yo he trabajado mucho, no es cierto. Si tú tienes un trabajo es porque Dios te abrió una puerta. Si tú logras una carrera es porque Dios te dio las posibilidades de estudiar esa carrera, de pasar ese examen. Si tú logras alguna cosa en la vida es porque Dios tuvo misericordia de tu vida y te permitió que coronaras cosas que te benefician.
Nada es porque yo soy tan bueno y tan inteligente. Todo viene de parte de Dios. Este cerebro tan pequeño que nosotros tenemos lo formó Dios y mire qué espectacular. Cada vez que yo puedo ver alguna documental científica de cómo funciona el cerebro o cómo funciona el cuerpo humano, digo, esto es tan espectacular que no puede ser producto de la casualidad. Tuvo que haber una mano tan espectacular que tuvo que haberlo diseñado y haberlo formado. El carro no se formó porque él dijo, un carro, sí, y pasaron 1000 años y los montones de hierro y acero ahí amontonados y de repente evolucionaron y se hicieron carro. Hubo una mano que diseñó cada parte de ese carro, la ubicó en el lugar correcto, diseñó lo que iba a hacer cada una de esas partes, cómo se iban a mover, de dónde vendría la energía que la movería y cómo era que iba a una mano. Dios, la mano poderosa de Dios, diseñó cada parte, por pequeña que sea para nosotros, por pequeñísima que sea la parte de nuestro cuerpo. Aún, fíjese, esos ligamentos que le llaman, o ese líquido que está entre hueso y hueso, que de repente por algún golpe, un accidente o por la edad se comienza a desaparecer y los huesos nos empiezan a doler y decimos, ay, qué reumatismo. Es que todo ese colchón entre hueso y hueso para que no se lastimen con el movimiento está deteriorándose. Eso lo diseñó Dios, imagínense, ¿cómo de eso le pudo ocurrir eso? Oh, estos huesitos necesitan este líquido. No, aquí no voy a poner líquido, sino una cosita que suavecita, como que es un colchoncito, y cada cosa diseñada perfecta, perfecta. El oído humano está tan bien diseñado que me dijo una doctora, ¿hasta dónde puedo limpiarme los oídos? Hasta donde le permita el dedo, me dijo. Póngase el dedo meñique, hasta donde le permita el dedo meñique llegar, usted no puede ir más adentro de ahí, me dijo, porque entonces va a lastimar esos tan pequeños elementos que hay ahí, que son los que hacen que yo pueda detectar los sonidos que se mueven, que vibran impresionantemente. Hoy que yo estoy hablando y usted está oyendo el sonido, en su oído adentro hay unas pequeñísimas partículas que vibran ante las frecuencias que están entrando ahí, vibran y mandan el impulso eléctrico al cerebro que interpreta en palabras. Es impresionante. La gloria que viene a nosotros es heredada de Dios, porque hubo uno que fue capaz de sufrir y aprender obediencia para que la gloria de Dios se abriera. Había un propósito en el sufrimiento para Jesús. Aún siendo Dios, tenía que aprender a sufrir, tenía que ser tentado, tenía que aprender obediencia, tenía que experimentar la gloria de Dios en su vida para poder ser el sacrificio perfecto por la humanidad. ¿Qué necesidad tenía de sufrir? Ninguna. ¿Por qué lo hizo? Porque nos ama. Porque nos ama. Y eso es lo que a mí a veces me conmueve y digo, ¿por qué? Porque Él tuvo que sufrir tanto sin haber hecho nada. Cuando yo pienso en la santidad de Dios, yo pensaba, piense usted en sus hijos o en sus padres. Véalos y diga, ¿y por qué mis padres tienen que sufrir para que yo sea feliz? ¿Y por qué mis hijos tienen que sufrir? ¿O por qué mis padres tienen que sufrir? ¿O por qué mi esposa? ¿Por qué mi abuelito tiene que sufrir? No tiene sentido que sufran ellos para que yo esté tranquilo. Dios no tenía que sufrir nada. Jesús no tenía que haber sufrido nada. Él vino a la tierra por amor. Porque si Él no hubiese venido a la tierra, ninguno de nosotros tendríamos esperanza. Porque sencillamente la ley es tajante cuando dice, si tú pecas, mueres. ¿Qué clase de pecado? Cualquier clase de pecado. Y yo ponía en este púlpito hace quizás varias semanas, el pecado de ser desobediente con los padres, muerte. La mentira, muerte. La codicia, muerte. La envidia, muerte. La idolatría, muerte. ¿Cuántos muertos tendríamos? Todos estaríamos muertos. Todos naceríamos y moriríamos inmediatamente quizás. Y nadie nacería porque todos estarían muertos a causa del pecado. Sin embargo, Jesús vino a morir por nosotros, a sufrir por nosotros, a aprender a ser obediente, aunque no necesitaba ser obediente porque Él era Dios, pero tenía que aprender la obediencia para que la gloria de Dios pudiera abrirse para todos nosotros. La oportunidad de estar en la patria celestial estuviera dispuesta
para nosotros. Había propósito. Preguntémonos hoy, ¿por qué sufrimos tanto nosotros? ¿Alguna vez hemos padecido algo? ¿Alguna vez hemos padecido injustamente? ¿Alguna vez sentimos que las situaciones difíciles llegan a nosotros sin haberlas buscado? Hemos sentido que hemos hecho lo correcto y los problemas se amontonan sobre nosotros. Mientras más nos queremos acercar a Dios, más crisis tenemos sobre nosotros y nos pudiéramos preguntar, ¿y entonces por qué? Si yo estoy siendo fiel a Dios, si yo estoy buscando a Dios, ¿por qué sufro tanto? Ahora vayámonos a pensar en Jesús. Si Él, sin haber pecado, siendo Dios, sufrió y ese sufrimiento tenía un propósito, ¿acaso no habrá propósito en lo que nos pase a nosotros? ¿No habrá algo que tenemos que aprender nosotros? ¿No tendremos que aprender a ser obedientes? ¿No tendremos que aprender a amar al prójimo por ser el prójimo y no por lo que hace el prójimo? ¿Acaso no tendremos que aprender a ser justos? ¿No tendremos que aprender a perdonar? A entender, a ponernos en los zapatos de los otros para poder entender el temperamento, la angustia que aquel vive o el por qué siempre lo veo incómodo. Hay propósito también en lo que nosotros pasamos. Dice Gálatas 3:4. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Gálatas 3:4. Gálatas capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Qué bueno. Gálatas 3, verso 4. Miren lo que dice la escritura ahí. Y esto, a pesar de los falsos, Gálatas 3:4, ¿no? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Está hablando de la iglesia. La iglesia en su momento fue perseguida. La iglesia en su momento fueron muchos sacrificados. Muchos fueron asesinados. Muchos de ellos fueron azotados. Muchos de ellos fueron encarcelados, arrastrados por las calles, literalmente. Dice que en una ciudad a Pablo por estar predicando lo agarraron, lo apedrearon y lo fueron a tirar afuera de la ciudad y pensaron que estaba muerto. Alguien lo levantó y se lo llevó para otro lugar. Pero eso pasaba en la iglesia primitiva. Y entonces se pregunta, ¿tantas cosas han padecido ustedes, iglesia de Galacia? ¿Tanto han padecido ustedes en vano? Si es que realmente fue en vano. De nada sirvieron la persecución, de nada sirvió el sufrimiento, de nada sirvió todo el sacrificio. Si ustedes han padecido en vano, quiere decir que si yo estoy padeciendo y padeciendo y no aprendo nada, perdón la expresión que voy a decir, qué burro. Porque yo debería de aprender con cada golpe. Créame, yo voy en la calle, cuando voy manejando, y muchas veces yo solito me digo, ay, qué, y me digo una expresión ahí, aunque no debería de decirme, pero porque yo sé que en ese lado de la calle por donde voy pasando hay un hueco profundo. Y muchas veces voy conversando y me dicen, bache, y ya me metí en el bache. Adelante hay otro, sí, pum, y me meto en el bache otra vez. Entonces, no aprendemos. El vehículo se daña y yo no quiero que se dañe, entonces yo sé que ahí hay un hoyo grande, me voy a meter y voy a sufrir un problema. Entonces yo lo que tengo que hacer la siguiente vez es apartarme. ¿Pero qué hacemos? Nos volvemos a meter. Nos volvemos a meter. Y así constantemente, día tras día, nos estamos metiendo en problemas. Y todo aquel sufrimiento, dice el apóstol, ¿habrá sido en vano realmente? Ustedes no han aprendido nada de todo lo que han sufrido, de toda la persecución que han padecido. Es necesario, dice, que seamos preparados para entrar a la gloria de Dios. Yo no busco a Dios para padecer. Yo no busco a Dios para padecer. La búsqueda suya y mía de Dios no es para que nos vengan problemas. La idea no es esa. Y por eso mucha gente la entusiasma cuando le dicen, no, venga Cristo y todos sus problemas desaparecerán. Venga el Señor y usted va a vivir en el cielo. Venga el Señor y usted ya no va a sentir nada. Usted va a sentir que anda volando por todas las calles. Y cuando se da cuenta, la vida no es así.
En la vida sigue estando los problemas porque los productos valen lo mismo en el supermercado, porque el sueldo no me lo aumentaron, porque la casa mágicamente se arregla, porque las deudas el banco no me las elimina, porque todos los problemas de salud que yo he acumulado por muchos años no se curan mágicamente, sigo teniendo problemas. Entonces mucha gente dirá, y además de eso, entonces aquella gente que era antes amiga mía, ahora se aleja de mí porque yo ahora soy religioso. Entonces yo no vengo a Cristo para padecer, pero hay un propósito. De todos modos, nos acerquemos a Dios o nos alejemos de Dios, siempre vamos a sufrir. Pero tenemos que saber una cosa, el sufrimiento que padecemos acá en la tierra, dice, es nada comparable con la gloria que está delante de nosotros. Y eso es lo que nos cuesta entender, porque nosotros queremos disfrutar la gloria de Dios ya, sin hacer nada, sin aprender nada. Yo quiero seguir siendo el mismo desobediente, pero disfrutar la gloria de Dios. Vamos a ver Romanos 8:18, para que usted vea. Dice la Escritura, pues tengo por cierto, o creo así, dice el apóstol, escritor de este verso, pues yo creo con todo mi corazón, quiere decir él, que las aflicciones del tiempo presente, los problemas que estoy enfrentando hoy, no son comparables con aquellas bendiciones que van a venir en el futuro para mí, porque estas se han de manifestar de una manera maravillosa, nada comparable lo que yo padezco ahora con lo que yo voy a disfrutar en el tiempo venidero. Entonces hay un propósito en el sufrimiento. Me decían a mí hace muchos años, y me gustó esa reflexión, porque yo antes lo visualizaba de una manera diferente. Si tú nunca hubieras padecido, si nunca hubieses tenido un problema, si nunca hubieses fracasado, no podrías disfrutar el éxito. ¿Cómo diferenciarías que estás bien? ¿Cómo sabrías que eso es estar exitoso? ¿Cómo sabrías que eso es tener éxito si nunca fracasaste? Por eso es que dicen que los hijos que lo tienen todo nunca valoran lo que tienen, porque nunca han tenido escasez. Nunca han tenido escasez, pero cuando tienen escasez y les faltan muchas cosas, hay carencia de muchas cosas, y cuando esas cosas llegan a su vida, pueden decir, uy, yo caminé muchos años en la vida descalzo, pero miren, ahora me puedo poner un par de zapatos finos. Eso es haber experimentado el andar descalzo. Yo nunca podía entrar, yo pasaba frente a los restaurantes finos y solo miraba por el vidrio que la gente comía esos platos tan maravillosos ahí, y yo llegaba a mi casa a comer tortilla dura, pero ahora estoy aquí sentado disfrutando. ¿Cómo podría disfrutar eso? Si yo no hubiese padecido escasez, si yo no hubiese sufrido, ¿cómo podría decir que ahora estoy alegre? Si nunca hubiese llorado, ¿cómo yo sabría qué es reír? Entonces, nada comparable lo que nosotros podamos padecer ahora aquí, si nosotros podemos visualizar la maravilla que Dios tiene para nosotros. Hay un propósito. Así que estar en la vida cristiana no es simplemente abandonar toda la crisis que hay alrededor de nosotros. Seguimos viviendo en el mismo planeta. Seguimos viviendo en la misma casa, seguimos teniendo la misma familia, seguimos teniendo los mismos vecinos, seguimos teniendo los mismos compañeros de trabajo, pero ahora hay una esperanza gloriosa que se vislumbra delante de nosotros, que es nada comparable con lo que yo puedo estar padeciendo ahora. Disfrutaremos plenamente, escribí para terminar esta charla, lo cierto es que no disfrutaremos plenamente si no hubiesen llegado a nuestra vida momentos difíciles. Dice el salmista 30:11, y eso lo cantamos, o por lo menos lo cantábamos antes, ¿verdad? Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Ay, yo me imagino. Mire, David no tenía necesidad de tener tanta crisis como la tuvo. Él hubiese estado feliz de la vida pastoreando sus ovejas, sus animalitos en el campo toda la vida. Ahí hubiera envejecido, quizás hubiera casado, hubiera tenido hijos, hubiese muerto siendo pastor de ovejas. Pero el hombre es llamado para ser rey de Israel y lo llama a Dios. Él no dice, yo quiero ser rey, lo llama a Dios y él acepta el llamado. Y a partir de que es llamado, cualquiera puede decir, no hombre, lo llamó para ser el rey, este hombre no va a tener problemas. Empezaron los problemas para David.
empezó a ser perseguido, empezó a querer ser asesinado, empezó a tener escasez, empezó a vivir como nunca había vivido antes, en una forma tan deplorable como nunca había vivido, empezó a esconderse por lo que no había hecho, empezó a tener la tentación de matar a su enemigo, porque estaba ahí y él pudo haber dejado caer su espada y el problema se hubiera terminado. Sin embargo, él no lo hizo, él venció la tentación en ese momento. Y él canta esto: has cambiado mi lamento en baile. Cuando tú te sientes solo, piensa y dile al Señor: Señor, cambia mi lamento en baile. Desata mi cilicio. El cilicio era una vestimenta de luto, de dolor, de angustia que la gente se ponía para recordar que estaba padeciendo algo grave. Desata mi cilicio, quítame ese cilicio. El cilicio era una tela que hería la piel, la hacía sangrar. Desata mi cilicio y cíñeme, vísteme de tu alegría. Eso es lo que tú hiciste, dice el salmista. Cambiaste mi lamento en baile, me quitaste la vestidura de cilicio y me vestiste de alegría. Dios cambió todo el sufrimiento en victoria, cambió todo el dolor en gozo, cambió el pecado en salvación. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Él tenía un propósito en su sufrimiento y por eso cuando yo leo estos capítulos de Isaías, no digo, ay, pobrecito el Señor, digo, gracias Señor, porque sufriste con un propósito. Y qué triste es que cuando nos pregunten, ¿acaso estás sufriendo sin que haya propósito en el sufrimiento? ¿No estás aprendiendo nada? Si Jesús vino a aprender a través del sufrimiento, qué triste que nosotros no aprendamos a través del sufrimiento. Y que no lo podamos vislumbrar, que delante de nosotros está un futuro maravilloso, que el sufrimiento no es nada comparable con aquello que luego vamos a disfrutar. Démosle propósito a la vida. O sea, si hay sufrimiento, si hay crisis en nosotros, capitalicémosla en bendición y podamos cantar como David: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Jesús sufrió con un propósito. Y si el sufrimiento llega a tu vida, dale propósito, dale también un propósito y aprendamos a vivir confiadamente en Dios, confiando plenamente que lo que viene delante de nosotros es muy superior a lo que ahora podamos estar padeciendo. Padre, gracias te doy, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno, Señor. Gracias por tu Espíritu glorioso que está sobre nosotros, Señor Jesús, que ministra nuestra vida. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por ese sacrificio glorioso que tú experimentaste, Señor. Gracias por ese sufrimiento que pasaste, Padre, porque ese sufrimiento me demuestra a mí que si tú siendo Dios aprendiste obediencia a través del sufrimiento, que si tú siendo Dios aprendiste a interceder por los demás a través del sufrimiento, que si tú siendo Dios aprendiste a abrir la gloria de Dios para dejarla a través del sufrimiento como herencia para nosotros, Señor, hay un propósito también en lo que nosotros pasamos en la vida. Esos momentos desagradables deben tener un propósito y es aprender a ser de bendición para otros a pesar de lo que podamos estar atravesando. Pues estos momentos difíciles que quizás ahora estamos viviendo en salud, en economía, en armonía, en el hogar, en la familia, en los amigos o en cualquier lugar donde nos desenvolvamos, son nada comparables con la bendición que está por delante de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Jesús te adoramos por ese regalo tan maravilloso. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén.